Saludos, queridos amigos de Radio María Spanish. Sean todos bienvenidos a su programa Entre Nosotros con Leonardo Bracho y Denise Rodríguez, que hoy tenemos un programa muy especial, una sorpresa que ya habíamos anunciado, pero que para nosotros es muy importante, porque son como dos noticias. Una es que estamos promocionando Mi Cristo Roto, es una obra teatral que nos va a servir a todos los miembros de Radio María, porque con ello usted va a estar colaborando con nuestra emisora. Y en segundo lugar, porque hoy tenemos con nosotros eh, el actor que hace la obra teatral junto con su esposa, que es la directora de la obra. Sí, así que, bueno, gracias por estar con nosotros. Un placer de tenerlos como siempre entre nosotros. Un programa que llega a ustedes todos los martes de 5 a 6 hora este y de 4 a 5 hora central. Bueno, hoy, como ya les dije, quien se haya conectado a través del Facebook Live, Radio María Spanish, Facebook Live, ya tienen en pantalla a Alberto Mayagoitea y también a Lilia Sixto, es su esposa y es la directora. Ella es actriz, directora, productora, conferencista y también autora de un libro. Oh my gosh, My Child Wants to Be an Actor. Así que bienvenido. También tenemos entonces, y vamos a tener al productor Gerardo Quiroz. Bueno, pero por esas cuestiones de la vida no puede acompañarnos, pero con ellos dos vamos a tener una charla para hablar sobre la obra Mi Cristo Roto, pero además también para conocer un poquito de la vida de ambos. Así que bienvenidos, un placer. Por favor, para que saluden a la audiencia de Radio María en los Estados Unidos. Claro que sí, Leonardo, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para platicar con toda la audiencia de Radio María USA. ¿Qué tal, Lilia? Hola, muchísimo gusto a toda tu audiencia, Leonardo. Muchísimas gracias por abrirnos tan amablemente este tiempo y pues conocernos un poquito más y que pues se sientan en confianza de hacernos preguntas y lo que deseen saber. Así es. Bueno, Uyal, el que esté en el chat de Radio María Spanish a través de Facebook Live, puede comenzar a hacer sus preguntas y también a compartir con nosotros, escribirnos, que nosotros con mucho gusto estaremos compartiendo sus opiniones, sus preguntas y su parecer. Yo quería iniciar nuestra conversación, digamos, poniendo en contexto lo que es Radio María. Radio María es una emisora que está en más de 80 países, alrededor de 87 países en el mundo, en los 5 continentes, y que tiene una audiencia, un alcance de audiencia por encima de los 35 millones. Aquí mismo en los Estados Unidos estamos en 6 sedes: Chicago, Houston, New York, también en Washington, Boston y por supuesto aquí en Miami recientemente con una FM que alcanza más de 4.5 millones de seres humanos aquí solamente en Miami, pero que tiene una característica muy especial, porque Radio María es una emisora que depende 100% del voluntariado. ¿Y qué significa esto? Que Radio María no hace comerciales de ningún tipo. Nosotros no promocionamos productos comerciales de ningún tipo. Y por ende, nosotros llamamos al voluntariado de Radio María el milagro del voluntariado, porque esta inmensa cadena mundial ha sido posible gracias a quienes nos apoyan con su colaboración, con su donación mensual, diaria, anual, en fin. Y gracias a ello, nosotros podemos llevar el mensaje de evangelización en todos estos continentes a todos estos países. Radio María, si bien es inmensa, lamentablemente es pobre desde el punto de vista económico, precisamente por esa característica que nosotros no tenemos ninguna comercio a quien nosotros le estemos haciendo su promoción. Y esto es importante porque hoy precisamente los esposos Mayagoitia están ayudando a Radio María a través de una extraordinaria obra que se llama Mi Cristo Roto. Y es una obra, Mi Cristo Roto, de un sacerdote jesuita llamado Ramón Cue, que más o menos fue escrita en 1963. Es un poema escrito por este sacerdote jesuita, Ramón Cue, que fue adaptada para teatro. Y yo creo que allí vamos a comenzar nosotros con nuestra pregunta, Alberto Mayagoitia.
esta obra, tengo entendido que fue como adaptada a teatro por usted. Así es, Leonardo. Lo que el padre Ramón Cue escribió fue dos libros, bueno, escribió muchos libros, Así pero es. dos en referencia a mi Cristo roto. Y estos libros, pues son como, pudiéramos decir, una novela, en virtud de que, quizá por su extensión, no una novela, pero sí dos libros de espiritualidad y reflexión. No son propiamente una obra de teatro que, Ujú. vamos, empieza con, como empezaría cualquier obra de teatro, un escenario oscuro y por el lado izquierdo entra un personaje que dice tal cosa y tal otra, ¿no? Es decir, que los libros son dos recuentos de las experiencias, de las aventuras, de las vicisitudes y de las lecciones que el padre Ramón Cue aprendió junto con su experiencia de haber adquirido ese Cristo roto en Sevilla, en España. Oh, muy bien. La adaptación Dígame. que nosotros hicimos, pues Ujú. consiste en que lo que vemos es la acción de lo que sucede dentro de la obra al tiempo que el padre está escribiendo los libros. Oh, muy bien. Yo voy a hacer una reseña de su carrera así rapidita. Usted fue un destacado actor que inició su carrera a los 11 años, muy joven, es mexicano y que ha tenido, digamos, ha compartido con repartos muy importantes. Thalía es una de ellas. El Lucerito en su primera novela fue quizás lo que lo catapultó al estrellato. Pero yo buscando, indagando un poquito en algunas entrevistas que usted ha dado en años anteriores, para allá una en el 2010 más o menos, allí decía que usted había decidido hacerse un regalo muy especial, que fue grabar un disco de poemas y declamaciones, y que una de esas piezas fue precisamente Mi Cristo Roto, de la auditoría del sacerdote Ramón Cue. Ahora, ese momento fue crucial para usted, fue importante, porque usted venía como de haberse retirado de la actuación formalmente, de la televisión también. Usted conducía un programa que se llamaba Sensacional y que al culminarlo se retiró repentinamente. Entonces son dos momentos bien interesantes porque usted es con el teatro a actuar. Entonces me gustaría que nos hablara un poco para saber qué produjo esta obra teatral en Alberto Mayagoitia. Bueno, pues son muchas cosas. Lilia y yo nos encontrábamos viviendo en Miami cuando yo cumplí 33 y tenía esa intención de darme ese autorregalo que no era más que pues una alabanza al ego. Y ese autorregalo iban a ser pues grabar unas declamaciones y unos poemas que siempre me ha gustado, pero fue en casa de un amigo en México donde encontré el disco de Mi Cristo Roto. Y cuando vi el disco, reconocí la portada de que en mi casa pues había un ejemplar de Mi Cristo Roto cuando yo era niño. Entonces ya escuchándolo con ojos de adulto, con oídos de adulto, fue que vi que Mi Cristo Roto iba realmente a ser mi autorregalo. Entonces, pues un disco yo vi y un disco yo grabé, pero ahí todavía no existía la obra de teatro. Fue hasta mucho tiempo después que me invitaron a declamar Mi Cristo Roto en vivo en Los Ángeles, en la Feria del Libro Católico, y allí fue que yo me di cuenta que Mi Cristo Roto pues tenía posibilidades discográficas muy limitadas, pero ilimitadas posibilidades teatrales, y que lo que se podía hacer en frente del público, ante el público, era de muchísima más fuerza y mucho más poder. Entonces ahí fue que empezamos a trabajar en la presentación teatral. En un principio yo pues prácticamente solo, me di cuenta que necesitaba más ayuda y necesitaba la ayuda de un ojo externo, y entonces ahí fue cuando Lilia realmente me ayudó a corregir muchísimos errores, y pues ya de ahí para acá lo demás es historia, porque pues 10 y tantos años después aquí estamos promocionándoles a toda la audiencia de Radio María que vamos a tener Mi Cristo Roto en streaming, es decir, en línea, por internet, hasta las puertas de su casa, o mejor dicho, de sus pantallas, hasta sus casas en sus pantallas en esta Cuaresma y Semana Santa. Ahora fíjese, creo que son como 800 presentaciones de la obra, son como 13 años, en este año cumplirían 13 años llevando la obra
en escena. Y eso en algún momento le impactó en el corazón y en la mente la obra. ¿Qué nos puede decir de qué grado de impacto tuvo en su vida la obra? Bueno, pues siempre que la pregunta toca ese punto y viene por el lado de, ¿y usted por qué escogió hacer Mi Cristo Roto? Mi respuesta más bien es que Mi Cristo Roto me escogió a mí. O, mejor dicho, Mi Cristo Roto pues nos escogió a nosotros, porque además, para redondear el cuadro, la que tradujo la versión en inglés, que también hemos presentado la obra, es nada menos que mi mamá. Entonces, allí pues siempre va por ahí la respuesta, de que realmente es algo que se dio porque Dios puso su mano en ello desde el principio. Y disculpe, ¿no hay relación entre el hecho de que dejó de actuar y la obra para reanudar su carrera como actor? Pues ya en este caso en el teatro. No hay ninguna relación. El hecho de que yo haya dejado de trabajar en la televisión por ahora tiene que ver más con el hecho de que nos mudamos para Texas y que aquí donde vivimos en Texas pues no hay mucha producción. Y otra que tiene que ver más con una situación de, vamos a decir, de la política entre las televisoras de México y de cómo en un momento dado por ciertas decisiones que yo tomé, prácticamente pues como que me quedé fuera de una y de otra. Pero Mi Cristo Roto en todos estos años ha mantenido viva pues mi parte actoral y ha mantenido mi contacto con el escenario y con el público, y eso es así. No hay ninguna, no hay ninguna conclusión más allá de que Alberto se retiró de la televisión para dedicarse nada más que a hacer Mi Cristo Roto. No, Mi Cristo Roto obviamente pues es una obra de contenido espiritual, de un teatro evangelizador que lleva la palabra de Dios y que definitivamente dista mucho de pues, lo frívolo o superficial que de pronto puede ser el trabajo en la televisión. Pero, vamos, ni estoy no estoy tan reñido con la televisión o con el cine, simple y sencillamente son cosas que se han dado hasta ahora. Pero de que Mi Cristo Roto me ha dejado lo suficientemente lleno y satisfecho en lo artístico y en lo espiritual durante todos estos años para no tener que depender tanto de la televisión o no tener una sed tan grande de estar frente a esas otras cámaras y en esos otros escenarios, definitivamente que sí. Bueno, es que Mi Cristo Roto, que tiene como mensaje promover el amor y sobre todo el respeto al prójimo, es una oda al respeto hacia los demás. No fue complejo y difícil que una obra, digamos, de características religiosas, no tenía eso algo que ver o un algo en contra para ser exitosa en el público? Generalmente son otros tipos de obras las que impactan, atrevidas, obras más sexualizadas, en fin. En cambio, esta es una obra religiosa. Lilia te puede decir un poquito más al respecto. Pero desde el teatro griego, el teatro es un acto religioso, vamos, los protagonistas de la tragedia griega eran nada menos que los dioses mismos. Sí, en la época griega así era, y era una manera de acercar a la comunidad en aquella época, pues en teatros construidos en laderas, en montañas, y la gente iba a estar días y días y días, porque estas obras duraban días enteras, y de alguna manera lo que tocaban ahí pues era el acercar al hombre a su espiritualidad, de acuerdo a la cosmovisión que tenían esas culturas en ese momento, ¿no? El teatro en México comienza como un teatro para llevar también la cultura católica, ¿verdad?, hacia las comunidades indígenas. Eso también es muy reconocido. Existe la poesía religiosa también. Creo sí que tiene un gran arraigo el teatro religioso en México, y por eso quizás la acogida extraordinaria que tuvo allá en ese país. Porque además ustedes han recorrido muchos países con esta obra, ¿no? Sí, yo creo que la gente, de alguna manera, que busca el teatro como un espectáculo, también nota un vacío de contenidos en muchos casos.
Y cuando comienza Mi Cristo Roto, justamente en México había muchos pequeños teatros que hacían cosas muy de comedia, algunas para la familia, otras no tanto para la familia, ¿verdad? Alejadas de temas familiares. Así es. Pero pienso que cuando las personas identifican que hay una obra de teatro que de alguna manera no solamente te entretiene, no solamente te da el gozo del trabajo artístico, porque finalmente el teatro es un arte, ¿no? Ver la iluminación, el vestuario, escuchar un idioma que te comunica ideas, sino que te transmite un mensaje que se queda contigo más allá de la función de teatro, es algo que la gente misma comenzó a hablar, comenzó a decir. Y el Cristo Roto, tal y como lo describe la historia del padre Ramón Coe, pues no es algo nuevo para mucha gente, puesto que en otra generación anterior a la nuestra ya era algo muy conocido justamente por este disco que en casa de muchas familias se escuchó y que inmediatamente fue como recoger ese recuerdo con mucho cariño, decir, wow, mi papá oía este disco. Todavía yo me encuentro personas aún más jóvenes que nosotros que dicen, mi mamá lo oía, mi abuela y mi mamá se sentaban a escucharlo. Qué maravilla hoy poder tener la cercanía y además traerlo a un tipo de mensaje por medios no solamente teatrales, sino que ahora a través de esta propuesta tecnológicos, con efectos visuales más cinematográficos, con una música bellísima, de cámara, con músicos en vivo. En fin, yo creo que Mi Cristo Roto, como la historia lo dice ya en el texto, si hablamos un poquito de eso, siempre está buscando a alguien que le eche la mano, ¿no? Por eso es que el Cristo de la historia no tiene una mano, porque está buscando quién me da la mano que a mí me falta. Y no tiene un rostro. Yo creo que también en Alberto buscó a alguien que tuviera el rostro. No solamente la mano, el rostro y la voz para comunicar el mensaje de Cristo. Y eso es muy poderoso, porque finalmente es un Cristo vivo que está buscando quién transmita de manera viva el mensaje. Y Sí, eso bien interesante el monólogo, cuando se establece una conversación entre el sacerdote que quiere un Cristo, comprarlo por el gusto de tenerlo y de repente por cosas de la vida escoge el Cristo roto y comienza el Cristo a conversar, ¿no? Y bueno, a explicarle muchas cosas sobre la vida, lo que generalmente uno vive, ¿no? El ego, el, el- el creerse bueno y no hacer las cosas que Dios dice para ser bueno de verdad. Cosas así bien interesantes. Ahora, mm, en la primera etapa en que ustedes trabajaron con Mi Cristo Roto, era teatro y había algunas maneras de implementar el teatro. Era algo muy sencillo, como dijo Alberto al principio, pues no era una obra donde normal, sino era un monólogo y está como un escritorio nada más, la luz y comienza el diálogo. Pero esa transición de ese teatro normal ahora con la tecnología, ¿qué retos tuvieron que superar para ello? Pues muchísimos. Primeramente hicimos una revisión del texto para que fuera un poquito más breve, porque Okay. en este nuevo teatro, en streaming, en estas épocas en las que los teatros están cerrados y el distanciamiento social y los comercios nos obligan a hacer los negocios de una manera diferente. No hay una sola área del quehacer humano que no se haya tocado o modificado en estos últimos meses. Y el teatro no es la excepción. Entonces empezamos por corregir un poco el texto. Por otro lado, en el lenguaje de la comunicación, el actor en el teatro pues tiene que hablarle a los de acá y a los de acá y a los de acá y a los de la primera fila Así es. y hablarle a los de allá del balcón. ajá, que pagaron un poquito menos, pero también hay que hablarles a ellos. Entonces, en este caso de la obra en streaming, como la vamos a ver en eticket.mx, que es la plataforma que nos está apoyando a partir de la función este sábado 27, yo pues le hablo a la cámara todo el tiempo. Entonces, el que va a ver Mi Cristo Roto en el streaming, en su casa, en su computadora, en su teléfono, en su tableta, pues me va a ver a mí hablándole a él porque yo le hablo a la cámara. Entonces, en este caso, todos tienen lugar de primera fila. Entonces, puedo decir que es más fácil para mí
porque no le tengo que hablar a todo el teatro, a todos lados, sino que lo único que tengo que hacer es hablarle a la cámara. Pero al mismo tiempo es más difícil porque al no tener al público presente, se complica esa sensación que los actores desarrollamos y que no te la puedo explicar, de cómo sentir al público y cómo trabajar al público en el buen sentido de la palabra para sacar adelante la presentación. Y la última y quizás la más difícil, pero pues no es más que el ego, el hecho de que al no tener al público en la sala, pues no vamos a poder recibir el aplauso del público al final de la función. Y eso, digo, es el ego, pero finalmente pues son gajes del oficio y tiene que ver con cómo es ahora. Pero yo diría más que el ego, eso es la parte que lo retroalimenta, en el caso suyo, pues al actor, ver Sí, los rostros, porque uno se comunica de esa manera, gestualmente. Cuando uno sí, ve que la gente está concentrada y que está realmente interesado, uno lo nota y uno recibe ese feedback que le permite quizás mejorar cada vez en lo posible su actuación. Y sí. precisamente sobre eso yo tenía una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, aquí ya comenzaron Todo Tuyo Marías, un grupo de aquí de Miami, saludos para ellos. Por aquí, desde Maracay, Venezuela, también nos Ah, qué muy saludan, bien. César. Y por aquí tenemos saludos, don Leo. Bueno, ya está conmigo. O sea que a través del teatro la cultura antigua se introduce en la creencia de Dios. Por aquí preguntan, ¿será cierto eso? Em, Fíjense, y eso es algo que a mí me preocupa un poco, porque cuando uno está en el teatro, allí adentro, todo oscuro, y entonces toda la atención está volcado hacia el escenario. Sí, Y por supuesto, la concentración es mayor. sí, Pero ahora hay un reto tremendo de mantener al espectador, mantenerlo allí concentrado en la obra. Eso sí. no les da un poquito de nervio. Así es, y por eso le recomendamos a las personas que vayan a ver la función, que lo anoten en sus agendas como una cita, como cuando dices, tenemos boletos para este domingo a las 5 de la tarde, te arreglas, te preparas, tomas el tiempo, sales a tiempo y cuando llegas al teatro y empiezan las llamadas, en la tercera llamada, antes de oscurecerse, te dicen, Apague. apague sus celulares. Así Ok, que aquí no solo vamos a decir directamente en la tercera llamada, pero lo vamos a invitar desde ahora. Conforme se acerque el momento, si es ya de nochecita, baje las cortinas, las persianas, apague las luces, prepare que no haya distracciones, ponga el perrito en su casita, dele de comer al bebé antes para que no llore a la mitad de la función, ¿verdad? Si va a tomar algún cafecito, pues téngalo ya preparado con tiempo, es decir, prepárese para disfrutar como si estuviera en el teatro. Qué mejor que esté en la comodidad de su casa, con la seguridad, ¿verdad?, de su círculo cerrado, de las personas que están con usted compartiendo, pero además, qué bonito poderlo compartir y a lo mejor tiene ahí a un par de amigos que son su círculo seguro durante esta pandemia y los puede invitar a que estén en casa junto con ellos viendo la función. Así que depende muchísimo, sigue siendo interactivo. La así es. experiencia la va a completar el espectador. Que tanto le ponga su atención y realmente diga, wow, esto lo quiero disfrutar sin ninguna interrupción y me voy a preparar a la familia y vamos a hacer todo lo posible para que de verdad, de principio a fin, estemos con la atención. Como cuando uno renta una película, ¿verdad? Y dicen, ok, vamos a ver la película, ok, silencio todos, y pum, uno se clava, ¿verdad? En esa concentración. Qué mejor poderlo hacer, además un espectáculo que está diseñado para una duración vía streaming, o sea, más concentrado, el mensaje está ahí, la parte importante de la historia está ahí, pero de alguna manera concentrado para que no haya una distracción de parte del público. Muy bien. Bueno, mire, por aquí también nos saludan desde Chile, María Uy, Alejandra. gracias. Así que bueno, saludo para ella también, a la gente de Chile. Y bueno, estos retos realmente son excepcionales. Han tenido que hacer muchos cambios en la obra, acortar la obra, darles recursos cinematográficos para hacerlo más interesante. Amén de que, bueno, esta fórmula de decirle a la gente, de explicarle lo que debe hacer antes de iniciar, bien interesante. Ahora, em, es la misma pregunta, pero en tiempos diferentes.
Yo he leído también que esta obra, en la mayoría de las personas que la ven, algunos hasta han dicho que les ha cambiado la vida. Pero generalmente esto sucedía en las obras que la gente iba al teatro y salía de allí pues conmovida porque el mensaje les tocó su corazón, y esas cosas hacen que la gente cambie. ¿Les habrá sucedido lo mismo a través del streaming? ¿Han tenido esa experiencia? ¿Ya lo han hecho? Me adelanto a contestar yo primero por descortés y para dejarle la última palabra a la directora. Pero en un principio, Leonardo, empecé con mi Cristo Roto y yo decía, yo no hago teatro evangelizador. Yo soy actor y yo lo mío es actuar, y lo que Dios haga en el corazón de cada quien es problema de Dios y de él. Y yo me resistía mucho a eso, de que yo hacía un teatro que ayudaba, por decirlo en pocas palabras, pues a establecer el reino de Dios. O sea, que hacía un tipo de teatro que ayudaba a Dios y a sus cosas. Y por mucho tiempo me resistía a eso porque no salía de mi boca, o porque no me sentía merecedor, o porque simple y sencillamente seguía yo teniendo ese conflicto. Ya después pasó el tiempo y bueno, pues inclusive pasé por otro conflicto, que era, alguna vez le dije a Lilia, hago lo que más me gusta, que es actuar, me aplauden de pie, me pagan, llego a las ciudades, me llevan a comer a casa del padre, me llevan a la casa del obispo, me dan una consentida tremenda porque pues me tocó ser mensajero de esta maravillosa obra, y yo le decía a Lilia, estoy en conflicto porque no siento que estoy sufriendo, como que en el trabajo del actor, que esa vida hay que sufrir, y uno se lo gana con el sudor de su frente debajo de los reflectores. Pero pasó el tiempo y dije, no, o sea, esto es un regalo, y así me tocó. No voy a decir que no hayamos sufrido o que no haya tenido que trabajar la obra con gripa, con una garganta, con un malestar estomacal, con lo que sea, y en el arte del actor existe la posibilidad de ocultar cualquier malestar personal, porque lo más importante es el público en ese momento. Pero cambio, pues definitivamente que sí. Y pienso que el cambio más grande es el saber y entender que yo también soy un Cristo roto, que todos somos Cristos rotos, que todos somos imperfectos, que Dios perfecto nos hizo imperfectos a propósito, para que no pudiéramos lograr la perfección, si no era a través de buscarlo a Él. Y no porque eso lo haga más feliz, sino porque yo creo que nos dio la posibilidad de gozarnos de ese propio camino. Entonces, este Cristo roto, que no tiene el brazo derecho, pero que sí tiene el brazo izquierdo. Y el brazo izquierdo, tú sabes, es esa mano... Sí, es el que no se ve cuando hace algo, ¿no? Exactamente, la mano misteriosa que busca caminos inesperados. Y es inevitable traerlo a lo que estamos viviendo hoy por hoy, porque todos hemos tenido pérdidas cercanas en nuestras familias, porque todos hemos visto negocios, familias y gente sufrir de una manera o de otra la pandemia. Ya no se diga la helada que tuvimos hace unos días acá en Texas, pero sí terrible. El hecho de que Dios actúa en la pandemia con su mano izquierda también. O sea, la mano izquierda y decisiva de Dios, en la cual Él dice, yo tengo la última palabra, pero búscame. O sea, Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y entender eso de una mejor manera, sin enojo con Dios, sin reclamo y quizá hasta sin resentimiento, para mí ha sido una de las lecciones más grandes que la obra me ha dado. Y ahora le toca la opinión a la señora Lilia. Muy bien, la pregunta, si no mal recuerdo, porque Alberto habló de varias cosas al mismo tiempo, es si a través del streaming... Oye, eso me hizo recordar algo a mi esposa, no sé, lo centra uno siempre. ¿Verdad? O sea, te preguntaba... A todos nos pasa. Nuestras mentes dispersas de este siglo, de verdad, que requieren como de esa disciplina de regresar al punto. Pero sí, la pregunta, si no mal recuerdo, era si la experiencia que se ha tenido hasta ahora, que apenas comenzó esta versión el miércoles pasado, y es muy pronto para saberlo, obviamente los comentarios han sido muy buenos, si la obra a través del streaming tiene la capacidad de tocar el corazón de la misma manera que lo tiene con un actor de carne y hueso en el escenario. Yo te diría que un buen texto tiene la capacidad, aún en letras escritas, en papel, tocar y transformar vidas. Por eso es que leemos,
Por eso es que leemos, porque la palabra en sí tiene un poder de transformación cuando el mensaje está ahí, cuando el espíritu de la palabra encuentra tierra fértil en corazones abiertos. Wow. Y la misma situación ocurre con las personas que vean la obra vía streaming. Si las personas quieren pasar un rato con la familia, van a disfrutar ese rato con la familia. Si quieren ver un espectáculo teatral, van a disfrutar ese espectáculo teatral. Pero si en este momento hay personas, hay familias que necesitan restaurarse de alguna manera, necesitan restaurar la fe, necesitan restaurar la confianza en el futuro, necesitan restaurar la confianza en que el ser humano puede cambiar el curso de esta historia donde nos hemos como humanidad equivocado tanto, y que aún es tiempo y aún es momento de que cada uno desde donde estamos podamos hacer esos pequeños cambios que nos vuelvan a regresar a un camino donde seamos respetuosos el uno del otro, seamos generosos el uno con el otro, seamos bondadosos y compasivos, el que podamos incluso ser respetuosos con la madre tierra, ¿verdad? Porque sabemos que también mucho de lo que pudiera estar pasando, y eso es irnos al terreno de la ciencia, ya no tanto de la fe, sino de la ciencia, podríamos estar hablando de que los seres humanos hoy tenemos mucho en qué pensar, mucho en qué reflexionar, y que el tema de saber qué tan perdidos andamos como seres humanos, como humanidad, es un momento de reflexión, de decir, ¿dónde estoy yo personalmente? No podemos hablar de que la pandemia es culpa de una persona, de un país siquiera. Yo me resisto a pensar, es un fenómeno que de alguna manera tenía que venir a nivel mundial a ubicarnos en que ni somos los más poderosos, que ni somos infalibles ni omnipotentes, sino que todo lo contrario, somos una humanidad frágil, que se equivoca, que da por hecho, que no agradecemos lo suficiente, que no nos cuidamos lo suficiente, que nuestro cuerpo, que es un templo donde vive el espíritu, tampoco lo cuidamos lo suficiente, y la prueba es pues que personas con menor capacidad de cuidar el cuerpo han sido pues muy afectadas por toda esta situación de la enfermedad. Entonces creo que es un momento de reflexión muy grande, y que esta manera de llevarnos hasta nuestras casas, el mensaje de Mi Cristo Roto es no para que Alberto te cuente la historia, es para que tú abras tu corazón y permitas que Cristo te hable y te diga, esto que está pasando, ¿a dónde te lleva en tu vida? ¿Qué cambios necesitamos hacer como humanidad? ¿Tú en qué puedes ser mi mano derecha en una situación como la que estamos viviendo? Entonces creo que más que nunca muchísimas personas van a encontrar, si van, repito, con el corazón abierto, a recibir qué es lo que yo tengo que aprender en este mensaje ahora, en estas nuevas circunstancias de mi vida. A lo mejor vi Mi Cristo Roto hace 5 años, me tocó verlo en un teatro, sentado cómodamente, y en ese momento mi vida tenía tales y tales circunstancias y capté algo del mensaje. Pero te lo puedo decir, a mí que me ha tocado verla en distintos momentos, estar sentada como espectadora viendo la obra, en distintos momentos durante los distintos años en que se ha presentado, de pronto hay frases, ¡pum!, que digo, wow, ¿por qué esta frase no me había resonado como ahora? Y claro, ese mensaje te llega justamente ahí donde tienes la fisura, donde tienes la herida, donde tienes la llaga, donde tienes esa parte de ti que hay que restaurar. Y yo creo que hoy todos, de alguna manera tenemos algo que restaurar en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual hay que invitar a las personas a mirar y a disfrutar de esta obra, porque deja muchas enseñanzas. Yo la vi, de verdad que es profunda, y uno, como decías, uno va como descubriendo cada vez que ve algo, cada vez que la ve en épocas distintas, uno va descubriendo cosas excepcionales porque es que quizás es lo que a uno en ese momento en lo que uno está fallando, y entonces uno escucha el mensaje justo de la falla y lo ayuda como a reconsiderar todas las cosas. Bueno, bien interesante. Ahora, vamos a conversar un poco ya de la obra, de cómo podemos hacer para invitar a las personas a que se puedan conectar con la obra. Hay 3 fechas, yo las voy a poner aquí en pantalla en este momento.
Gracias, Leonardo. Gracias, Mitch. ¿Verdad? Hay 3 fechas importantes, allí las tenemos. Así El es. 27 de febrero, que es el próximo sábado, ¿verdad? Luego, en marzo 6, es la segunda oportunidad que tiene usted de ir a eTicket Live, y allí están todos los eventos que ellos están promocionando al momento, pero usted va a encontrar por fechas, va a encontrar estas 3 fechas que tenemos aquí en pantalla: el 27 de febrero, el 6 de marzo y el 27 de marzo. Son las 3 funciones. ¿Va a haber otras funciones después de estas 3 que están promocionadas aquí? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va y cuánta demanda hay. Lo que sí te puedo decir es que la primera función, que fue el miércoles de ceniza, el miércoles pasado, salió muy bien y tenemos algunos... sabemos que hay mucha gente que se quedó sin verla. Entonces, hay 3 funciones más: 27 de marzo, 6 de marzo y... Perdón, 27 de febrero, 6 de marzo y 27 de marzo. La plataforma es eticket.com.mx o eticket.mx. De las dos maneras funciona igual. El hecho de que sea MX no es más que porque es una empresa de México, pero quienes se conectaron hace ratito, que nos mandaron saludos desde Venezuela o desde Chile, también pueden adquirir sus boletos y también se van a conectar, porque eso es maravilloso en este mundo de la internet. Las fronteras son muy diferentes, y a la hora de hacerle clic en ese botón verde donde dice comprar, le vamos a pedir a toda la audiencia de Radio María que compre el boleto en la categoría Radio María. Es decir, ahí sale un letrerito que dice Radio María USA, y entonces con la compra en su boleto Radio María USA van a generar un donativo para Radio María, para todas las cosas que dijo Leonardo hace rato, todas las cosas que hace Leonardo, todas las cosas que hacen todos los voluntarios. Tú sabes, la energía eléctrica de los transmisores de radio, el mantenimiento de los equipos, la electricidad, la página, la internet, todas las cosas que hace Radio María. Entonces, con la compra de su boleto usted genera ese donativo, y con eso nos ayudamos todos. Y le va a llegar a su casa por correo electrónico, le va a llegar la clave con la cual se conecta el mero día de la función. Por aquí preguntan, fíjese, por aquí, disculpe, aquí preguntan, ¿Eticket solo acepta tarjeta internacional? Bueno, si quien hace la pregunta, que leo aquí, que es María Alejandra, se encuentra en México, lo puede hacer con una tarjeta mexicana nacional de México. Pero si María Alejandra se encuentra fuera de México, bueno, deberá de usar una tarjeta internacional o usar un pago electrónico, como es el PayPal. Ok, muy bien. O sí, una tarjeta de crédito, porque bueno, María Alejandra, en este mundo actual, las transacciones de dinero electrónico pues son la mejor manera de hacer eso, ¿no? Como la más segura. Por aquí también nos dejaron una pregunta desde Venezuela. Lo más importante es que a través de la tecnología pueden llevar el mensaje a las personas a pesar de las circunstancias, y esto es cierto. Yo creo en eso, en esa frase que es llenar los espacios. Sí. Bien importante, porque debemos aprovechar, los cristianos, católicos y todos los que profesamos nuestra fe, debemos aprovechar estos espacios para divulgar nuestra creencia, nuestra fe. Y esto es parte de eso, lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo lograron conectarse, por ejemplo, con Radio María para ayudarnos en nuestra función evangelizadora? Es una muy buena pregunta, Leonardo, y tiene que ver con una diosidencia, porque ya hace años habíamos presentado Mi Cristo Roto a beneficio de Radio María en Houston, y ahí fue que yo entré en contacto con José Antonio Betancourt, que en aquel entonces era director de Radio María, hoy día lo es Lucy Martínez, y bueno, pues por José Antonio y Verónica llegué a Lucy y le propusimos a Lucy esto, ¿no? O sea, estamos produciendo esta obra de teatro, estamos produciendo este evento en streaming, pero no podemos solos. Y algo que le ha dado vida a Mi Cristo Roto durante todos estos años es el hecho de que desde el principio encontramos una fórmula, un método, si se puede decir, que el teatro sirviera para que las instituciones generaran dinero. De ahí que entonces Mi Cristo Roto ha trabajado con Radio María, con evangelizadores de tiempo completo, con Caballeros de Colón, con la Cruz Roja, con AMSIF, con Juventud y Familia Misionera, con toda clase de instituciones, y hemos trabajado desde para arreglarle ahí una humedad que le salió al padre en aquella cúpula del siglo XVII, hasta trasplante de córnea y un montón de cosas más. Impresionante. Entonces, el streaming no es la excepción.
Hay 7 organizaciones que están trabajando con nosotros en la difusión. Y bueno, usted llegó por Radio María, usted le hace clic en Radio María y nos acompaña en cualquiera de estas 3 funciones. Algo que dijo Lili hace ratito, de ver la obra en familia. Mencionaba yo con Gerardo Quirós, el productor de la obra, que este año pues no va a haber Via Crucis en mi natal México, el famoso Via Crucis de Iztapalapa, que congrega con una multitud millonaria de personas. No va a haber Via Crucis en Zapopan, Jalisco, tal vez ni en Sevilla. Ahí los gitanos que hacen ese cruz, ese Jesús del Madero gitano, etcétera, etcétera. Entonces, una buena posibilidad de hacer algún evento o una actividad de recogimiento, así es, de cuaresma en familia, es venir a ver Mi Cristo Roto. Bueno, y eso me indica que ustedes son católicos, ¿no? Así es. Pero fíjate, yo todavía insisto, creo que el trabajo por streaming es muy complicado. Es lo de hoy, es lo que todo el mundo utiliza y ha ayudado en esta pandemia a muchas familias a estar unidas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo familia en Venezuela y solamente a través de estas redes es que yo he podido comunicarme con ellos y sentir un poco la presencia de la gente que uno va más cercana. Entonces, la oportunidad es maravillosa, pero quizás están como dando los primeros pininos. ¿Creen ustedes que la obra pueda tener la misma repercusión que otrora, en otros tiempos, en vivo? Debe de, y obviamente estás hablando con los responsables, con la directora y con el actor principal. Debe de. Y en última, finalmente, eso depende del público, como siempre. Sí. Siempre depende del público, porque te lo puedo decir también como actriz y directora de teatro, puedes hacer un proyecto gigante, caro, remodelar todo un teatro, como me ha tocado a mí en más de 2 ocasiones, trabajar en proyectos que incluyen la remodelación de un cine a teatro. Todo es maravilloso, perfecto, pero el público dijo no. Y eso es la última palabra. Así que aquí el mensaje depende del público que tiene la última palabra. ¿Qué es lo que yo les sugiero y les recomiendo? Todos aquellos que saben que quieren verlo, que saben que van a hacer el espacio y el tiempo para hacerlo, háganlo desde la próxima función del día 27. Porque una vez que ustedes hagan ese caminito de decir, a ver, me voy a meter a la página, voy a ver dónde se le hace clic, a ver cómo encuentro dónde dice, ok, y esta es la primera vez quizá para muchas familias que compren el boleto de esta manera. Yo sé que los jóvenes compran conciertos y pago por evento, de equipo, cosas de fútbol y en fin, pero quizá para familias, para padres de familia sea la primera vez, pídanle ayuda a sus hijos, ¿verdad? Que les ayuden, porque ellos saben cómo, pero háganlo la primera vez para encontrar que está muy sencillo. Si tú has hecho alguna vez compra por internet, tú sabes que entras y te va a ir llevando muy amigablemente hasta que encuentras dónde se le hace clic, dónde pones los datos de tu tarjeta, el email a donde te va a llegar tu boleto electrónico para que tú le des ahí al enlace el clic el mero día de tu función, y así tienen la experiencia y lo pueden promocionar con la demás comunidad, sobre todo siendo parte ustedes de esta bella comunidad en tantos lugares, en tantos países, en tantos estados. Qué maravilla que ustedes mismos, sabiendo que esto va a ser un beneficio para Radio María, se conviertan ustedes en esta mano, en esta voz que ayude a que su organización Radio María también crezca y se nutra para próximos proyectos y para que siga teniendo el alcance que todos ustedes se ven beneficiados de tener. Bueno, fíjese, voy a hacer un pequeño ejercicio. Usted llega y se mete en su buscador, el que usted utilice, y en el buscador usted coloca e-ticket live. Sí. Y cuando le va a aparecer en la pantalla, le va a aparecer algo parecido a esto, y allí usted va a encontrar todos los eventos que esta página web está promocionando por fechas. En la fecha 27 de febrero van a aparecer varios, y allí va a aparecer Mi Cristo Roto, y a la parte derecha va a conseguir en un cuadrito verde comprar. Allí le da clic y luego le va a aparecer Radio María. Usted le da Radio María y está ayudando a Radio María. Así de sencillo, no es tan complejo. Y yo sé que personas como de mi edad
les va a costar un Un poco poquito del al caminito. principio, ¿verdad? Pero no es tan complejo, es como decía Lilia, es muy amigable la página, fácil de manejar, y es solamente darle clic, darle con el mouse, con el ratoncito, para que usted pueda adquirir su boleto y prepararse el día 27 o el 6 de marzo o el 27 de marzo o el próximo sábado, prepararse a la hora. ¿Qué hora va a ser para que la gente se ubique? Una muy buena pregunta. Las funciones van a ser a las 7 de la noche, horario del centro de México, que corresponde con el horario del centro de Estados Unidos, que es el mismo horario de Houston y Chicago. Ahora bien, Perfecto. no le va a quedar a todo mundo, vamos a decir, la gente que nos escucha en California, pues sabrá que son las 5 de la tarde, para la gente que nos escucha en Miami, pues serán las 8 de la noche, y quizás hasta un poquito más para Centro y Sudamérica. Ahora bien, con la compra del boleto, usted tiene la oportunidad de ver la repetición de la obra dentro de las primeras 24 horas, porque Qué quien nos bueno. está escuchando en España, pues en España serán las 3 de la mañana y no son las mejores horas para ir a ver el Cristo roto. Un poco Pero difícil. dentro de las primeras 24 horas, entonces la familia escoge en qué momento le prende y entonces reciben la transmisión de la repetición de esa función. Entonces, tiene que ser en un horario, sí, las 19 horas. Eso me lleva del horario del centro de México y Estados Unidos. Eso me lleva Muy a bien. otra cosa. Nuevo y derivado también de este mundo en el que vivimos en el streaming, hay una modalidad adicional al final de cada función que se llama Meet and Greet. La van a ver ahí en la página de eticket.mx, que es M&G. Meet and Greet significa pues conocerse y saludarse. El famoso Meet and Greet, o sea, conocer a los artistas, conocer a alguien después de un cierto evento. Entonces, quienes compran el Meet and Greet, amén de que también lleva el donativo para Radio María, van a recibir adicionalmente una clave de una sesión de Zoom. Oh, Y qué bueno. por explicarlo en breves palabras, es la sesión de Zoom que vendría siendo como la visita virtual al camerino Al camerino, después de la claro. función. Como boleto VIP. Como exactamente. Eso, cierto. Ahí vamos a estar Lilia y yo, el padre José de Jesús Y Aguilar. van a compartir con la gente las preguntas y todas esas cosas. Exactamente. Y entonces ese es Qué el bueno. momento en el que nosotros nos vamos a llevar el aplauso de quienes nos acompañan y también van a tener la posibilidad de decir, esto fue lo que recibí, esto fue lo que la obra me habló, esta es mi situación personal particular en este momento, la mano izquierda de Dios ha actuado en mi vida de tal manera o de tal otra, o la mano derecha, ¿no?, ha actuado en mi vida de esta otra manera, y donde nos van a poder contar un poquito más su testimonio personal. Entonces, donde dice Radio María, le pueden dar clic en el boleto normal o en el boleto que incluye Meet and Greet, con lo que ya expliqué. Bueno, miren, lamentablemente el tiempo en radio, ya ustedes lo Será conocen, rapidísimo. Yo sé. es impresionante como cuando uno está en algo agradable, que está recibiendo información, que está compartiendo de manera tan a gusto, pues se va rápido. Así que yo, en principio, lo que quiero decirles es agradecerles profundamente su ayuda hacia Radio María y también que nos hayan permitido esta conversación para poder hablar y para que la gente sepa con exactitud qué es lo que va a mirar y qué es lo que va a admirar después en lo que compre su boleto virtual para ver por streaming la obra Mi Cristo Roto. Aquí tenemos también a Soledad Reina. Dice que yo estoy haciendo lo que la señora Lilia está comentando. Ah, mire que la gente hace caso cuando... Hace caso, la felicito, Reina. Eso le va a ir bien porque ahí tiene a Alberto Mayagoitia de ejemplo. Hace caso y le va bien. Eso. Bueno, yo les voy a dejar el espacio para que se despidan, pero antes quiero un mensaje a quienes nos están escuchando, que la imagen que yo estoy viendo ahorita en este momento con los esposos, actores, directores de teatro, no es una foto sencilla de ver en ese mundo, que por tantos años una pareja esté compartiendo y se mantenga y se les note el amor que se siente, y así que es un mensaje maravilloso. Yo creo que la imagen es es un mensaje extraordinario para quienes nos ven y nos escuchan hoy. Así que, por favor, para que se despidan. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué puedo decir? Somos muy afortunados. Hacemos teatro, que es lo que más nos gusta.
alabamos a Dios a través de nuestro trabajo, ayudamos a las instituciones y mi Cristo Roto pues ha tenido una vida enorme y un caminar acá en México, pues todos los estados de la República, todas las capitales en Estados Unidos y Canadá. Hemos presentado mi Cristo Roto en España, en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2012, en el Congreso Eucarístico Internacional en Guadalajara, y hemos ido a muchos países de Centro y Sudamérica. Hace ratito se conectó alguien que saludaba desde Chile. A Chile no hemos ido a Argentina, y bueno, tienen una trayectoria. Ya hay dónde ir. Enorme, y cuando se pueda, desde luego. Pero a manera de conclusión final, debo decir que el camino de mi Cristo Roto ha sido largo y al mismo tiempo corto, porque él mismo dice que debemos de cargar la cruz y que debemos de entregarla, pero al mismo tiempo cargarla. Entonces, Lilia y yo pues hemos hecho la parte que nos corresponde. Esperamos que nos acompañe muchísima gente en estas 3 funciones que aún quedan por el streaming, por el teatro digital, si se puede decir, y dar las gracias que nos hayan acompañado en este ratito, y que cuando sea el momento, pues nos volveremos a conectar y recibirán más de mi Cristo Roto. Por ahora, pues, etiquet.mx, la ayuda a Radio María, y con todo lo dicho, muchísimas gracias. Muy bien, pues yo solamente despidiéndome, agradeciéndoles este espacio, y pues yo sé que en muchas ocasiones este tipo de eventos somos las mujeres las que le decimos, ándale, vamos a verlo, vamos a invitar. Entonces las mujeres tenemos una labor muy importante que hacer. Sé tú la que promueva, sé tú la que invita, la que organiza estar ahí con la familia. Háblale a las amigas que tienes, comadrita, ya se enteró que vamos a poder ver la obra. Y las mujeres tenemos una manera de comunicarnos tan natural y de tan compartir, de que si me imagino que este streaming de esta entrevista quedará grabado en algún lugar. Así es. Compártalo, dígale, oye, si no viste la entrevista en vivo, la tienes que ver, esto va a estar bien bonito, ¿por qué no? Nos ponemos de acuerdo, a lo mejor pueden ver varias familias en sus casas y luego se comunican entre ellos y qué te gustó de la obra y qué fue lo que más te ayudó en este momento. O sea, esto es una herramienta como evento para acercar a la comunidad. Utilízala, sé la voz de Cristo a través de ti, llevando este mensaje a quien no sabe que esto está listo para entrar hasta su casa. Sí. Bueno, muchas gracias, Alberto, señora Lilia. Suerte y además mucho éxito. Y este fue entonces Leonardo Bracho de su programa Entre Nosotros. Será hasta el próximo martes. Hasta luego. Gracias.